En el programa de hoy vamos a hablar sobre la emergentología. Para esto vamos a charlar con Adrián Pereira. Él es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral, licenciado en Enfermería y máster internacional en Urgencias, Emergencias y Catástrofes. Adrián, vamos a hablar sobre emergentología. ¿Qué significa este término, este concepto? ¿Qué alcances tiene? Mira, la emergentología está presente siempre está en la sociedad. En realidad, dentro de la rama de la salud es considerada una especialidad, ¿sí? Se está trabajando mucho, más acá en Argentina. En otros países lo tienen más desarrollado, ¿sí? Con respecto a la emergentología, gracias a Dios, hace unos años vengo dirigiendo a nivel nacional el capítulo de enfermería de la sociedad que tiene emergencias y desarrollo docencia de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL. Así que bueno, tengo el privilegio de para de entender estar. un poco este concepto, ¿qué diferencia hay entre emergencia, que me imagino que es una situación que se da de determinadas características, frente a una urgencia? Mira, son dos términos que la mayoría se tienden a confundir, ¿no? Yo siempre cuando hablo de emergencia es cuando la vida corre peligro en forma inmediata. Si nosotros no hacemos algo, no lo resolvemos en ese momento, corre peligro la vida. En cambio, la urgencia es una patología tiempo dependiente muchas veces. Así que nos da un poco más de tiempo de acción para actuar frente a una persona. Bien, ¿y esa actuación sí o sí se tiene que dar con un profesional de la salud o es lo que nosotros conocemos como primeros auxilios cuando estamos por la calle, vamos por la calle y alguna persona sufre este tipo de situaciones y actuamos desde como ciudadanos comunes para socorrerla? Lo que se le llama como primer interviniente, puede ser. ¿Qué características tiene esta persona o cómo debería ser un primer interviniente? Muy bien, es un concepto, la verdad, que es bastante amplio. La realidad es que el primer interviniente se tiene que formar para sí, ¿sí? Porque uno de los conceptos más claros es tener las ideas claras, mantener la calma en el momento de la emergencia o urgencia que suceda, pedir ayuda y dar la primera intervención en el lugar, ¿sí? Claro, o sea que no tiene que ser necesariamente un profesional de la salud el que intervenga. No, necesariamente no, y además en todas las guías de emergencia el primer interviniente es alguien de la comunidad, en el caso de un familiar, pero se da. No es necesario que sea un profesional de la salud para atender una emergencia inicialmente. ¿Y qué pasa si esa persona no está mínimamente preparada para actuar como primer interviniente? O sea, ¿qué debería hacer, por ejemplo, si se encuentra sola ante una situación así? Y bueno, primero hay algo que se llama visión túnel. Creo que todo tipo de emergencia toca aquellas fibras emocionales. En ese caso es saber pedir ayuda y no bloquearse. Esa es la primera indicación. Bien. Que es muy normal también que la gente tenga ese sesgo, por decirlo así. Y recién mencionaba los hogares. ¿Es habitual que se den este tipo de ambientes o es más común en la calle? ¿En qué tipo de personas se da habitualmente se dan habitualmente estas descompensaciones y en qué situaciones? Mira, es una buena pregunta porque tiene varias variables, ¿sí? En el hogar se da también la mayoría de las urgencias y emergencias. Por ejemplo, pacientes en paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Es muy frecuente en los domicilios. Y otra, la vía pública, el accidente de tránsito, ¿sí? Predomina más el accidente del motovehículo, por decirlo así. Bien. ¿Y cómo se prepara una sociedad para ser primer interviniente, digamos? O sea, ¿estamos preparados? ¿Los primeros intervinientes son muchos, son pocos? ¿Cómo se podría, si tendríamos que hacer un diagnóstico de cómo estamos posicionados como ciudadanos comunes en la sociedad para actuar frente a estas situaciones? El diagnóstico sería que hace falta cursos de formación en primer interviniente, esa es la primera premisa, pero vamos camino a eso. Yo creo que hoy en día hay una oferta de demasiados cursos para entender un poco esto de lo que se llama primer interviniente o primeros auxilios también, como que se le llama también, como por ejemplo, pero creo que vamos camino a eso. Hoy en día necesitamos mejorar mucho lo que es la primera intervención.
Bien, y estos cursos, esta oferta que se da, ¿en qué ámbito se da? ¿En las escuelas, en las universidades, en los centros de salud? ¿Cómo la persona puede acceder a este tipo de capacitación? Claro, desde la universidad hay un curso de formación que lo damos desde la disciplina de emergentología de la Facultad de Ciencias Médicas de primer interviniente. Muchas veces lo trabajamos mucho con personal de la Universidad Nacional del Litoral y también trabajamos de manera de extensión a la comunidad. Y después tenés algunos cursos formativos de instituciones y los mismos sistemas sanitarios, hospitales, entre otros. Bien, y el público, o sea, o el estudiantado, digamos, la persona que toma el curso, ¿son personas jóvenes, son más bien de una edad media, mayores? ¿Cuál es el perfil, de alguna manera, del que se capacita? A ver, es muy buena pregunta porque tenemos la oportunidad de tener grupos homogéneos, ¿sí? Desde chicos muy jóvenes, ¿sí? Hasta gente adulta también que va trabajando y que va por una inquietud de qué hacer ante un primer auxilio, ¿sí? Claro, eso te iba a consultar, o sea, ¿cuál es la principal motivación que los lleva? Porque es voluntario y es absolutamente, digamos, una decisión individual, personal, no es que sí o sí la necesitan para algo, sino que las personas por voluntad propia se acercan, se capacitan como para ayudar al otro. Vos decías que hacía falta más capacitación y las personas que se ofrecen o que están dispuestas a capacitarse en relación a esa oferta, ¿cómo es? ¿Es mucha? ¿Es poca? Hoy en día hay demasiados, el tema es que lo puede hacer de diferentes ramas, tener el nivel académico, universitario, terciario, y después hay cursos internacionales que están homologados, que hablan también sobre el primer interviniente. Así que sí, la oferta es variable. Claro. Depende también de la elección que tiene la persona que va a realizar el curso, ¿sí? Bien. Y con respecto a esto de que vos me decías, ¿por qué las personas eligen hacer primeros auxilios? Muchas veces el detonante es por alguna situación en particular y personal que le ha pasado. Claro, familiar, ¿sí? Más que nada, sí. Generalmente. Sí, generalmente familiar. Bien. Exactamente. Y dentro de la facultad, la emergentología, me decís que es una disciplina independiente, es una rama de la medicina, ¿cómo se brinda, cómo se dicta como una asignatura dentro de qué carreras que ofrece la facultad? Y bueno, ¿y en qué año, digamos, los estudiantes ven esta disciplina o esta materia en específico? Muy bien, muy buena pregunta, me interesa porque en emergentología somos un equipo, ¿sí? Estamos formados por varios docentes, entre ellos Giselle Cuevas, el doctor David Biekler, ¿sí? Lucas, Marcos y Santiago. Y atravesamos, por ejemplo, la carrera de medicina, participamos desde el primer año hasta el último, hacemos como un seguimiento de esos alumnos. En primero, segundo año trabajamos nociones básicas del manejo de la emergencia, qué es la emergencia, qué es la urgencia, el manejo del ABC de la emergencia. A partir del tercer año en medicina comenzamos a trabajar lo que es soporte vital básico, RCP, más el uso de desfibrilador externo automático. Y después cuarto y quinto año, movilización, manejo de paciente politraumatizado. Y en el último trayecto, en la práctica final obligatoria de los futuros médicos, realizamos escenarios de simulación de alta fidelidad, o escenarios de simulación en zona 2, que le decimos nosotros, donde el alumno se enfrenta a diferentes casos donde tiene que resolver, ¿sí? Reflexiona sobre su accionar, así que muy interesante. Y después, no solamente medicina, atravesamos lo que son las tecnicaturas en emergencia prehospitalaria, rescate y trauma. En comiatría hay una disciplina donde trabajamos también estos puntos críticos de primer interviniente. Así que bueno, estamos generalizados. Gracias a Dios tenemos un equipo que está versátil y trabaja en todos los contextos, ¿no? Claro, un tema transversal a lo largo de toda la carrera, sobre todo pensando, ¿no?, después en el perfil del graduado, que muchas veces sus primeras prácticas las hacen las guardias de los hospitales, donde tiene justamente que aplicar todo esto. ¿Es así también? Sí, exactamente es así. Lo que nosotros buscamos como disciplina dentro de la facultad, trabajamos mucho lo que es la simulación clínica, ¿sí? La simulación en emergencias. Esto está destinado siempre para la seguridad y calidad de atención en el paciente, ¿no? Buscamos que el alumno aprenda
buscamos que aprenda a través de sus errores y reflexiones, a través de la mejora continua. Y creo que desde la disciplina garantizamos esa confianza que le brindamos al alumno en su formación, ¿no? Bien, y tenés un máster en emergentología y catástrofes, para actuar en catástrofes sí. también. Sí, tuve la oportunidad de realizarlo, sí, el año pasado la finalicé, así que bueno, fue un desafío hacerlo, sí, por los tiempos que hoy corremos, pero sí, gracias a Dios la logré cerrar, por decirlo así. Bien, ¿y esa temática de actuar en la catástrofe también es abordada acá o eso no sería, digamos, no lo abarca la currícula? Nosotros trabajamos lo que es la clasificación. Esto de la catástrofe en realidad entra el concepto de triage, que es la clasificación de víctimas. Se aborda el triage dentro de, pero más o menos, para ser más preciso, lo trabajamos desde víctimas múltiples, ¿sí? Por ejemplo, un escenario donde tenés 2 o 3 víctimas y clasifican cuál es la que tiene criterio de traslado primeramente, ¿no? Pero trabajamos esos escenarios pequeños. Bien. ¿Y cómo es la respuesta, por ejemplo, de los alumnos, me imagino, cuando tienen que llevar o participar en proyectos de extensión o en otras actividades extracurriculares relacionadas con esta temática? ¿Hay una adhesión alta? ¿Cuál es el interés o cómo se podría calificar el interés de los estudiantes en esta disciplina en especial? Muy bien. La semana, creo que pasada tuvimos la oportunidad de participar en el encuentro regional que se hizo en salud, acá en la ciudad de Santa Fe, con base en la Facultad de Ciencias Médicas, y dimos soporte vital básico, así que tuvimos una buena adherencia. Sí, siempre, gracias a Dios, estuvimos trabajando hasta las 4 o 5 de la tarde dando soporte vital básico, y creo que llegamos a un número de 300 personas, aproximadamente. Todos alumnos de secundaria, universitarios y de nivel terciario en formación, por ejemplo, de enfermería. Tuvo un buen público. Y con respecto a eso, o sea, con respecto a los otros niveles, más allá del universitario, donde sabemos cómo se da o cómo se brinda esta disciplina, ¿qué ocurre, por ejemplo, en los niveles primario, en el nivel medio? Es decir, ¿en qué medida está cubierta o está cubierto este tema allí o en qué medida se necesita hacer esa cobertura? Mira, a nivel secundario hay cursos, sí hay políticas para realizar cursos. Yo tengo entendido, y en otros países se practica esto de los niños, ¿sí? Quizá no tengan la fuerza suficiente para realizar las compresiones en la primaria, pero sí tienen la viabilidad de llamar a un servicio de emergencia en caso que vean que la situación es crítica, ¿no? Claro, o sea, sí, porque empezar más allá a formar de la parte más temprana de tener esos conceptos básicos ya adquiridos. Claro, porque más allá de la práctica se trata también un poco de la situación de generar conciencia y de ser conscientes de que se está viviendo o se está presenciando una emergencia y cómo actuar con las limitaciones que uno tiene, ya sea por edad, por contextura y demás. Entonces, ¿considerás que es importante que la emergentología, así como es transversal en una carrera universitaria, también lo sea en otros niveles educativos? Sí, es transversal no solamente a nivel educativo, sino a todo el sistema sanitario en realidad. Por ejemplo, la percepción que yo tengo hoy en día como enfermero de la Secretaría de Emergencia y Traslado 107, hago medicina prehospitalaria, no es la misma que tiene un personal de salud en un centro de salud, ¿sí? Tiene nociones de emergencias, no son muy frecuentes, pero las hay, o sea que tienen que atravesar todas las facetas. Bien, eso sería un desafío, por ejemplo, para el sistema sanitario local, si uno quisiera. Bueno, ¿qué otras deficiencias, podríamos decirlo así, presenta el sistema sanitario o que se podrían mejorar como para alcanzar en este tema, de alguna manera, una implementación óptima? Muy bien. Si yo te voy a hablar un poco más de la teoría. En el año 2018, la American Heart, que es la que engloba también lo que son las guías de RCP, sacó un comunicado con respecto a la formación del personal de salud con respecto a soporte vital básico. Y hablaba de esto, de que tiene el avance de la ciencia médica, la eficiencia de formación y la implementación local, ¿sí? Y los 2 pilares fundamentales, esos 3 se multiplican, eso aumenta la supervivencia del paciente, ¿no? Pero los pilares fundamentales es la formación.
no solamente la formación del personal de salud, sino a toda la comunidad. Desde los niveles más bajos, nivel primario, secundario, terciario y universitario. Y después la implementación local. Por ejemplo, hoy en día el número de emergencias es el 107, ¿sí? Después tenemos los compañeros del COVEN también a nivel municipal. Pero tener presente eso, la implementación local se trata de eso, de armar un protocolo de atención de emergencias y que todas las personas conozcan este tipo de protocolo. Bien, y en cuanto a las actividades concretas de extensión, ¿qué han desarrollado? ¿Qué tipo de actividades ustedes llevan adelante desde la facultad? Muy bien, lo de soporte vital avanzado. ¿Eso qué sería el soporte vital avanzado? No, soporte vital básico, perdón. Básico. Sería RCP, yo hago el soporte vital, porque sería la maniobra de RCP, o RCCP, reanimación cardio-cerebropulmonar, primer interviniente, ¿sí? Y en primera instancia. Y después como disciplina también logramos salir a otras localidades de acá de Santa Fe. Por ejemplo, tenemos convenio con bomberos en este contexto con respecto a la tecnicatura en emergencias. Realizamos formación en los cuarteles de bomberos también con respecto al soporte vital básico. También como disciplina dentro de la facultad también participamos en otras facultades en la formación del primer interviniente. Y como así también ahora para la fecha de octubre se viene un simulacro que vamos a hacer con respecto y englobando a los alumnos de la tecnicatura en emergencias prehospitalaria, rescate y trauma. Así que estamos versátiles trabajando de un contexto a otro. Bien, mencionaste bomberos. ¿Qué otras, instituciones o para el primer trabajo que mencionaste o para la primera capacitación que ustedes brindan, ¿dónde lo hacen a eso? ¿Dónde lo realizan? Muy buena pregunta, porque no solamente trabajamos con la comunidad, desde la disciplina de emergentología, estamos también trabajando con personal sanitario, por ejemplo, el Hospital José Iturraspe, ¿sí? El servicio de guardia del Hospital Iturraspe y de pediatría viene a realizar actividades prácticas y escenarios de simulación. Nosotros llamamos escenario de simulación en zona 3, porque ya es personal profesional que viene a validar esas habilidades y competencias a través de casos clínicos que se le van presentando. Así que bueno, eso es que resaltarlo dentro de la disciplina, que no solamente trabajamos a nivel de grado, sino a posgrado y extensión a todo para mejorar la calidad de atención del paciente. Claro. Y el tema de esto, ¿no? de trabajar, de difundir la disciplina, en tu caso, sos enfermero. Sí. Bueno, ¿es una vocación, uno nace con esa vocación? O sea, ¿es una cuestión solo de vocación y de formación? ¿Qué otra cosa hay en esto de querer todo el tiempo ayudar al otro, ¿no? Y velar por la salud del otro? ¿Es muy común o no? Yo creo que hoy en día, si me preguntan a mí, la vocación se hace muchas veces, ¿sí? Muchas veces uno se pone a estudiar enfermería y después te das cuenta cuáles son los alcances que tiene, ¿sí? Y creo que se hace. El enfermero se hace y tiene que tener mucha empatía. El enfermero, para ser un buen enfermero, la primera premisa que yo pongo es ser buena persona y después ser empático con el paciente y con el profesional de la salud también. Independientemente, enfermero, técnico en diagnóstico, médico, entre otros personales de la salud. Claro, porque hay que, además de manejar, digamos, los conocimientos, hay que desarrollar también una inteligencia emocional y hay que sostenerse en eso. ¿Cómo es cubierta esa parte? Digamos, la parte, si uno se quiere decir, más allá del conocimiento y de la práctica en sí de la profesión, la parte humana, ¿no? Lo que se llama el sentir, el empatizar con el paciente. ¿Eso cómo lo manejan o cómo se aborda desde la formación académica? Bueno, de la formación académica, cuando yo me formé con enfermeros, siempre nos hacían hincapié en esto de que el paciente es una persona que tiene valores, que tiene una vida, que tiene una forma de pensar, porque hay que entenderlo también. Y después de la formación es contar hasta 10 muchas veces, porque hay situaciones estresantes. Hoy en día la mayoría de los colegas y profesionales de salud, y me van a dar la derecha, como siempre digo, que
están una mayoría con pluriempleo, y creo que una de las posibilidades de mejora, que hablamos también toda esta charla, de bajar algunos cambios, ¿sí? El bajar algunos cambios, como yo le digo, manejar esa carga cognitiva de estrés, de hacer algo que te disperse. Bien. Y ustedes, pero paralelamente, como ya una vez como profesionales, ¿se apoyan en alguna ayuda, digamos, del tipo psicológico o de contención por ese lado, digamos, que los ayude a sobrellevar lo que tienen que ver día a día? Me imagino, por ejemplo, en los casos de las guardias, que son mucho más impactantes, mucho más choqueantes. ¿Cómo hace esa persona o ese profesional de la salud cuando vuelve a su casa después de haber vivido esas situaciones de emergencia? Bueno, la idea es que no se lo lleva a su casa, ¿sí? Hay estrategias que en realidad son unas estrategias que vienen sumando hoy en día al personal de salud. Hay algo que se llama debriefing clínico, ¿sí? ¿Qué es el debriefing clínico, por decirlo así? Por ejemplo, somos personal de salud, tenemos un evento, un servicio de guardia, una persona donde nosotros brindamos medidas de soporte vital avanzado. Después, una vez que finaliza el caso, nos sentamos y reflexionamos sobre lo que pasó el accionar, y eso permite al profesional de la salud también descargar un poco de toda esa ansiedad y la carga que tiene de estrés. Bien. ¿Y cómo es la relación entre el médico y el enfermero, digamos? Tienen que funcionar como equipo, eso es así. ¿Cómo es la vida, o sea, la cotidianidad del trabajo, esta relación en la cotidianidad del trabajo? Muy bien, yo hago medicina prehospitalaria, sí, trabajo acá en el móvil, acá de móvil 1, le decimos posta o base 1 del 107, y hay un trabajo en equipo, ¿sí? Cuando nosotros vamos a la emergencia ya hay acuerdos preestablecidos, muchas veces nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, a ver, yo bajo esto, vos subís esto, maneja esto, pero también entender cuál es el alcance que tiene cada profesión. Yo sé que yo llego hasta acá y en el caso que la médica necesita ayuda puedo colaborar. Y viceversa, ¿sí? Hay algo que se llama visión túnel, muchas veces pasa cuando la descarga adrenérgica supera a la situación, así que se trabaja bien en equipo. Bien. Y yo soy un convencido que hay que formarse constantemente y trabajar estas habilidades que no va más allá de lo técnico, sí, lo procedimental, sino va a través de las habilidades blandas que le decimos nosotros de comunicación, diálogo, empatía. Claro, digamos digamos una formación un poco más blanda de alguna manera lo exacto que requiere la práctica en sí misma. Y me imagino también con la tecnología, ¿no? También hay avances tecnológicos, hay nuevos equipos, hay gente que se tiene que especializar para enseñarle al otro cómo es ese equipo. Eso también es importante, me imagino también por ahí en las personas, digamos, prontas a jubilarse, que tienen que volver a aprender, ¿no? Este tipo de manejos. ¿Es así también eso sucede? Sí, últimamente, en el último tiempo, hubo cambios de dispositivos, equipamiento, que tienen una forma diferente de manejarse, ¿sí? Pero es cuestión de sentarse, leer el manual también de instrucciones de dispositivo nuevo y aplicarlos. Yo soy convencido cuando hablamos con los colegas de, fíjense, vamos a trabajar, nos sentamos y lo examinamos cuando es un dispositivo nuevo. ¿Hace cuánto ejercés la profesión? De hace 11 años. ¿La volvés a elegir todos los días? Hoy en día sí. Hoy la elijo todos los días, me levanto viendo a ver qué puedo hacer diferente todas las mañanas, pero sí. O sea, atravesaste un COVID, atravesaste una pandemia, la seguís eligiendo. Sí. ¿Y eso por qué? Primero porque es una profesión primero que me empezó a gustar una vez que la empecé a ejercer, sinceramente, y otra el lado humano que te da esta formación y la profesión. Ves más allá de las situaciones de vida de las personas y podés colaborar de uno lugar, podés ayudar y colaborar en eso, ¿no? Darle una alegría a una persona que está pasando por un mal momento. Eso, bueno, sería. Adrián, muchísimas gracias por haber venido al programa. Dale, muchísimas gracias por la invitación.